El día 21 de junio se realizó la clausura del curso de gastronomía organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Canchis. Para mí también es muy satisfactorio ver a la tercera promoción de acá del CEDPRO en el tema de gastronomía y gastronomía andina ahora, y esperando que siempre sigan adelante. Sé que es un tercer paso para algunos ya han estado desde el principio, otros han iniciado desde ahora. Sigan viendo la visión, como decía nuestro alcalde, de seguir adelante y poner sus propios negocios, o también mirar hacia el Cusco, que ya es muy satisfactorio ver a una de las alumnas del CEDPRO trabajando para una gran empresa. Con esto más, un brindis por ustedes, un brindis por seguir adelante. Salud. El licenciado Manuel Seviescovich dio por clausurado el curso de gastronomía e indicó que se seguirá realizando dichos cursos para implementar e impulsar mucho más la gastronomía en nuestra provincia de Canchis. Para nosotros es una gran satisfacción el de estar ya lanzando la tercera promoción en gastronomía de nuestra provincia de Canchis dentro de nuestra gestión. 25 jóvenes que se aunan a una labor de lo que es el aspecto comercial en lo que es gastronomía. Para nosotros es importante dar las condiciones de educación, o sobre todo de preparación, para poder atender de mejor manera y con las mejores comidas no solamente a nuestro público local, sino principalmente en el turismo nacional y local. Les digo con mucha satisfacción los trabajos que se han hecho anteriormente. Ya muchos jóvenes están trabajando en diferentes restaurantes, muchos ya han hecho sus emprendimientos, muchos se han especializado en algún tipo de comida. Cuando voy a la ciudad de Cusco veo en muchos restaurantes turísticos a nuestros paisanos que han estudiado acá en diferentes hoteles. He visto en el Hotel Monasterio una chica que es de una comunidad que es de la zona de Guatabamba, ahí trabajando ya en administración dentro de este hotel, justamente habiendo hecho un curso en nuestro CEDPRO. Y también indicarles de que la nueva etapa que viene a nuestra ciudad de Sicuani es el turismo. Ya hemos comenzado bastante fuerte en la zona de Piquimarca, en la zona de Chicacupe, en Maranganí, y les digo que tenemos un promedio aproximadamente, digamos, en un solo distrito de 300 turistas por día, y eso significando 6.000 a 7.000 turistas por mes en un distrito. Esos lugares, por ejemplo, están colapsando en servicios básicos y necesitamos no solamente atraer el turismo, sino atenderlo bien, adecuadamente, con nuestra gastronomía, con todo el conocimiento que ustedes han adquirido y sobre todo con la biodiversidad que tenemos en nuestra comida andina. Yo me siento muy satisfecho que esta obra es una obra que muchos no lo ven. Seguramente mañana muchos ni siquiera va a pasar desapercibido esto. Pero si alguien de nosotros hace un escándalo, ahí sí aparece. Y eso es lamentablemente mezquino. Yo creo que hay que reconocer el avance, son 3 meses de estudio que ustedes han tenido, que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho, y que de los 27 que han comenzado y que terminen 25, me parece algo excelente. Nosotros como municipalidad y como alcalde y como consejo municipal los felicitamos de haber podido lograr y sacar este título en este CEDPRO, para lo cual la municipalidad va a seguir apoyándolos. Seguramente en el camino vamos a estar encontrándonos y vamos a seguir especializando, porque nunca dejamos de ser estudiantes, etapa por etapa y especialidad por especialidad. Ustedes saben, un abanico de conocimientos han llegado a adquirir en esta cocina nova andina, en la gastronomía, y ahora la especialización viene, ¿no? Muchos irán pues a platos en lo que es frituras, otros serán en lo que es pescados, otros serán en lo que es tubérculos, otros en combinaciones, otros en comida internacional. Pero les digo que lo más importante es que ustedes lleven ese mensaje de que el esfuerzo, el trabajo, el sudor de su frente haga de que cada sol que entre a sus bolsillos entre con mucha honestidad y con bastante esfuerzo, porque eso dura. Y lo que se les está dando a ustedes es conocimiento, porque ¿de qué serviría darles, digamos, 2.000 o 3.000 soles que al final de la noche a la mañana se pierde, pero el conocimiento queda hacia adelante? Un sueldo de un chef
un sueldo o la ganancia de un pequeño emprendimiento, eso es inversión. Hermanitos, ojalá que Dios los ampare, que los proteja, sigan adelante con mucha energía y con orgullo de ser canchinos, de ser sicuaneños, de ser cusqueños, porque nosotros sí mostramos lo que es el desarrollo de nuestro país. De hoy, pues, clausurado el curso de gastronomía de nuestro CEPRO en este mes, del mes de julio, queda clausurado este curso que se ha emprendido. Muchas gracias.